Efectivamente, señoras y señores, hay algunos asuntos que son cabos sueltos en la política nacional del Ecuador. Hay mucha gente que se ha dado el lujo de mentir y mentir y mentir y mentir y mentir sin piedad, haciendo uso del cinismo, de la barbarie. Han mentido para saciar sus propios malsanos intereses. Y siempre han dicho que el señor Carlos Poli, recientemente sentenciado en Estados Unidos, es correísta, el contralor del correísmo, así, o sea, y lo dicen medios nacionales, que tienen cobertura nacional. Claro, medios que están mercantilizados, están pagados con sus audiencias, ¿no? Pagadas sus audiciones, sus transmisiones, que defienden al régimen de turno y que atacan a quien fuera pues su verdugo, viéndolo así, en cuanto a las intenciones de hacer una prensa sesgada. Cuando se les paró el carro, ahí salieron con todo. El comentario de decir que el señor Poli era correísta, pues se les cae y se les desnuda. Hace tiempos. El señor venía desde la época del señor Lucio Gutiérrez, año 2003, perfilándose como varias funciones desempeñado con el gobierno del señor Lucio Gutiérrez. Porque ustedes saben que ese gobierno defenestró. Continuó con el señor Alfredo Palacio, ya perfilándose como contralor. En el 2007 ya aparece más o menos aplicado a la Contraloría General del Estado. En el 2007 ya estaba el señor Rafael Correa elegido como presidente desde el 2006. La particularidad de este caso es que en la Asamblea Nacional se elegían a estos órganos o funcionarios de órganos de control, como en este caso la Contraloría y superintendentes, entre otros más. Sin embargo, el Contralor fue elegido en la Asamblea Nacional, pero el señor Correa llegó sin asambleístas, pues. El señor Correa llegó sin asambleístas, acuérdense. Llegó solito, como más bacano, a la presidencia de la República. Cuando ya planteó la Asamblea Constituyente, bueno, ahí hubieron asambleístas, constituyentes, y luego en la primera elección democrática con una nueva constitución, ahí sí ya fueron una serie de asambleístas. Para eso ya estaba el señor Carlos Poli como Contralor General del Estado. Y dicen que realmente el señor Poli es funcionario de Correa, y no es así, porque él viene desde el 2003 siendo funcionario del gobierno del señor Lucio Gutiérrez. Don Rafa Vicente Correa acolita el dato y dice: en el 2007 nosotros no teníamos ni un solo diputado, en esa época se decían diputados. Decidimos en el 2006 no presentar candidatos a diputados como rechazo a la decadencia del Congreso, o de la, en esa época sí, Congreso Nacional todavía, en esa época. Entonces, de aquello se desprende el asunto del análisis y el comentario que estaba haciendo en relación a que el señor Poli no fue, él mismo lo dice en otro video con los señores de la Posta, que él no tuvo ningún acercamiento con el correísmo. De hecho, ningún asambleísta, ningún diputado votó por él, y en efecto, si no tenían diputados, imagínense. Vamos a ver qué dice el reportaje, escuchemos. En el año 2003, al inicio de su mandato, el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez, nombró a Carlos Poli como gobernador del Guayas. Luego ocuparía otros cargos en su gabinete. Fue ministro de Bienestar Social y también secretario general de la presidencia. Confianza del entonces presidente Lucio Gutiérrez. Fue su secretario, luego ministro, pasó por las aduanas y otros cargos. Durante el inicio del gobierno de Rafael Correa, Sociedad Patriótica formaba parte de la mayoría en el Congreso junto con el PREAN de Álvaro Noboa, el Partido Social Cristiano y la UDC, que reemplazó a la Democracia Popular. Esa mayoría en enero del 2007 se repartía a las comisiones legislativas, el Tribunal Supremo Electoral y sus delegaciones provinciales. Y allí se definía la elección del fiscal y se conformaba la terna para Contralor, que Sociedad Patriótica exigió que esté encabezada por Poli. En el año 2003, al inicio de su mandato, el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez, nombró a Carlos Poli como gobernador del Guayas. Luego ocuparía otros cargos en su gabinete. Constancia de lo que hemos venido comentando hace un momento: a las pruebas nos remitimos. Nuestro comentario que hacemos en base a nuestro espacio de noticias pretende siempre estar bien sustentado. Así que ya usted sabe y usted conoce que acá no nos inventamos. Esto está en los archivos de la política nacional, en los archivos y en los libros de la historia nacional ecuatoriana, desde cuando el señor Poli pertenecía ya a la Contraloría General del Estado. Para aquellos que dicen que es que Poli es correísta, el mismo Poli
para complementar esto. Y a propósito, para complementar, el mismo Poli decía en una entrevista con los señores de la Posta que él jamás tuvo acercamiento con el correísmo. Y eso vamos a tratar de encontrar esa versión que lo dijo el mismo señor Carlos Poli. Déjenme ver, aquí está. Van a ver ustedes el complemento de lo anteriormente indicado para que ustedes tengan un elemento más de convicción y puedan analizar las cosas, ¿no? Y ver con puntualidad los temas que estamos diciendo en este momento. Veamos. Oiga, si yo no, ni un funcionario mío votó en el juicio político a favor mío, de Alianza País, ninguno. No, ¿De qué gobierno? Perdóname, no, hay un voto que faltó ahí que no sé qué pasó. Pero creo que no fue. No sé, bueno. En todo caso, si yo tuviera acercamiento con un funcionario de Alianza País, como tú me lo quieres regalar, alguien hubiera votado por mí, pues. Yo no tenía partido político. Pero que ya no era político. Yo no me debí jamás. Después de que los audios salieron. Yo no me debí jamás al presidente Correa ni a su gobierno. Oiga, si yo no, ni un funcionario mío votó en el juicio político a favor mío. Yo no me alineé jamás al presidente Correa, clarito, y ningún voto tuve de la Revolución Ciudadana, no, de esa época, de Alianza País, ¿no? Eso es lo que manifiesta el señor Carlos Poli Payoni, ¿no? Ahí ustedes escucharon, señores y señores, no es invento mío, todo con pruebas sustentadas.